Continuando entonces, señores, saludando pues a las audiencias de Bolia al Pensamiento. La pregunta que te iba a hacer es, ya en una forma concreta, de los senadores que hoy son 102, ¿no? Son 100 por elección directa, sí, en circunscripción nacional, 2 indígenas y había 5 de las FARC. Pero que ya esos van a desaparecer. Esos ya desaparecieron. Okay. Realmente, de esos 102, para que hablemos no de la FARC, ¿cuántos son representativos en el Congreso? Que uno diga, hombre, qué tipos que aportan, que hoy, se prepararon, que... Sí. No, poquitos, muy poquitos, sí. ¿Poquitos? No es, normalmente, por ejemplo, en la época de Uribe, yo comencé a estar en una campaña directa al Senado con Uribe en el 86. Pues pensaba en Galán, pensaba en Santofimio, pensaba en Vargalleras, pensaba en Pardo, pensaba en... Y además tenía esta curiosa situación, que además es normal en cualquier democracia y particularmente en la parlamentaria, y es que los senadores, muchos eran luego ministros y regresaban al Senado. El presidente Barco te nombraba, por ejemplo, aquí en Antioquia el liberalismo eligió en el año 86 a Guerra Serna, a Federico Estrada Vélez, a William Jaramillo Gómez y a Uribe, más otros del grupo de Guerra, que Guerra sacó como 4 senadores, entonces eran mucho más de 8. Y entonces a Guerra lo nombraron gobernador de Antioquia, pero no perdía la condición de senador. La recuperaba. Terminaba, y de hecho él salió muy rápido por un escándalo que le armó César Pérez Berrío, no sé si te acordás. Sí, claro. Y entonces volvió al Senado. William Jaramillo Gómez le dieron la alcaldía de la ciudad, también y volvió al Senado. A Federico le dieron la embajada en Italia. Al presidente Uribe también, ¿no? No, y el presidente Uribe, porque eso fue hablado con el presidente Barco y el doctor Montoya. ¿Te acordás? Sí. Germán Montoya. Germán Montoya. Y entonces, para hacer un acuerdo de los liberalismos, acompañar, y acordate que era primera vez gobierno de partido después del Frente Nacional, entonces el presidente le da la palabra al más votado, que era Guerra. ¿Usted qué quiere? Y entonces digo, yo quiero ser gobernador de Antioquia. Eso era normal. Para que no nos asustemos. Sí, no. Eso era el sistema. Era el sistema. Eso. Y entonces le dijo a William, y William dijo, yo quiero ser alcalde de Medellín. Y entonces le preguntó a Federico, ¿usted qué quiere, doctor Federico? Yo quiero ser embajador en Italia. Él era muy italiano y era un gran penalista, de la escuela italiana. Exacto. Eso. Y entonces le dice a Uribe, año 86, él nació en el 52, o sea, que calcularle pues la edad. Está muy joven. ¿Y sabe qué le respondió Uribe? Yo quiero ser un buen senador de la República. Así le dijo. Y no, nunca fue. Y él nunca aceptó nombramientos, sino elección después de la alcaldía de Medellín, que fue nombrado por Álvaro Villegas Moreno, gobernador, pero por orden o insinuación directa del presidente Belisario. Entonces, el Senado de la República tenía esa condición, muy curiosa, pero era muy de alto, era muy normal ver un elevado nivel intelectual. Yo no sé si te acordás de Hernán Toro Agudelo. Por Dios, un prestigioso jefe liberal que acompañó a Carlos Lleras Restrepo en muchas partes. Entonces yo me encontré en el Congreso un libro, Hernán Toro Agudelo. Si vieras el nivel de análisis del tema agrícola, por ejemplo. Había un personaje muy raro, que era un absoluto clientelista o manzanillo en su pueblo y un estadista en Bogotá, que era Barco. Víctor Renán Barco, que fue el hombre siempre de las reformas en el tema de Hacienda Pública. El hacendista número uno. Número uno. En el tema de justicia, pues, de Dorada Caldas, y así.
A mí, no me tocó, a mí me tocó, por ejemplo, Gerlain. Pero te tocó una época de grandes hombres en el Congreso de la República. A mí me tocó en la primera, en la segunda no tanto. Y unos debates muy buenos. Sí, pero por ejemplo, a mí me tocó Gerlain. Yo reconozco que hay gente de muy buena condición, un tipo que, por ejemplo, me parecía muy estudioso y pues, tengo todas las discrepancias, podríamos decir que somos enemigos, que es Cristo. Sí. Tipo con mucha formación. Un ministro, a mí me tocó él como ministro, preparaba muy bien los debates y se defendía muy bien, etcétera. Pero ya, por ejemplo, yo no hubiera querido estar en estos 4 años, no hubiera soportado el nivel del Senado de la República o de la Cámara de Representantes en el gobierno del presidente Petro. Hombre, es que yo veo mucho y observo mucho los debates y todas las vainas, pero es que estar sentado ahí 10 horas al lado, yo creo que... Bueno, ¿sabes una cosa? Ahí volvemos al tema. Circunscripción nacional, distritos y ley quinta. Esa ley quinta la redactó Orlando Vázquez Velázquez. Y le metieron... Él fue procurador, fiscal. Él fue procurador, sí. Le metieron un mundo de tonterías. Por ejemplo, vos no puedes votar en blanco en el Senado de la República o en la Cámara. ¿Puedes creer eso? ¿Una forma? Segundo, todo es inhabilitante y entonces por ejemplo, se presenta un proyecto de ley y perfectamente puedes pasar 2, 3 días votando inhabilidades. Inhabilidades, vienen, Sí. No, Sí. sí, inhabilidades. ¿Usted puede creer eso? Eso todo está resuelto en el mundo, inclusive hoy no es sino teclear, me retiro por tal hecho. Y bueno, en general la forma como perturbadora, como se definen los tiempos para los proyectos. Además, muchas formas de demorar los debates y dilatar, inclusive que después es con ese tema de inhabilidades para cierre. El tema de la condición de juez de la Cámara y del Senado de la República, y eso hace que haya una corrupción enorme, por ejemplo, para que los presidentes interfieran las investigaciones. Es que aquí no prospera ninguna. El tema de la elección de magistrados de la Corte Constitucional, etcétera, que hace que la Corte se vuelva también prácticamente un escenario de politiquería. Ese es otro garrafal error de la Constitución. Es que esas constituyentes es una locura, ¿no? Claro, volvió muy grande el Estado, muy grandototo, mucha comisión, la defensoría completamente paralela a la Procuraduría en muchas cosas, la Procuraduría. Por ejemplo, un país en general hoy tiene más fácil una defensoría no tan grande, más pequeña y más de observación, y ya la Procuraduría desaparece completamente. Y nosotros no hemos querido entender eso. La Procuraduría realmente fue una creación de Bolívar como presidente, pero le llamaba un poder moral. Y hoy es una burocracia. No, eso y además una función paralela con la justicia. Con la justicia y con la defensoría del pueblo. Fortalezca la justicia y quite esas vainas. Y con la Contraloría también. Las Contralorías también, te digo, en mi opinión, acuérdese no debe ser preventivo, no que una Contraloría llegue 2 años después no, la Contraloría tiene la función de controlar el nombre previo y así evitaríamos corrupción. Hablemos de quiénes serían para usted buenos senadores elegidos hoy, que recuerden su mente, porque creo que como nosotros ya no sabemos quiénes van a estar de candidatos. Bueno, yo voy a votar con mucho entusiasmo por la lista del Centro Democrático, pero no solamente porque sea mi partido, sino porque el presidente logró un equilibrio bueno de gente muy nueva. Yo creo que ahí pueden hacer una nueva generación. También es otra de las cosas. La política con partidos crea generaciones. Acuérdese, por ejemplo, el presidente López Pumarejo, en el año 34, desde el 30, porque aunque Enrique Olaya era el presidente, también López Pumarejo era el jefe del partido desde el 30, sí. Y de hecho lo nominó a él, porque él sabía que él generaba
y éramos una confrontación. Y ahí nació una generación de personas como Carlos Lleras, Alberto Lleras, Echandía, pero muchos etcétera, muchos. Y esto ojalá pase ahora con esa lista. La lista del pacto histórico es un desastre porque trasladaron todo el tema corrupto y todo el tema de competencia interna a una consulta obligatoria. Y eso salió un zaperoco increíble. Ahí está la Corcho de primera, ¿no? Porque quedó de segunda de Cepeda. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo les va. Ellos tienen boticos. Sí, no, están marcando en las encuestas de primeros. Primero que por encima del Centro Democrático, pero yo creo que el Centro Democrático remonta a eso. Las otras sí son puras gerencias pequeñitas de tipos que están muy vinculados al erario, o al erario nacional o al control de departamentos o de grandes ciudades. Ahí está el gran problema entonces, para ya cambiar el tema, que me preocupa y nos debe preocupar a todos los colombianos buscar que el candidato por el que votemos o por el partido por el que votemos realmente cumpla con esa función de pensar en el mejoramiento de las condiciones de Colombia. Con lista abierta y circunscripción nacional para el Senado es imposible. Es imposible. ¿Sabes una extraña maniobra rara, pues como una voltereta que ocurrió? Antes los partidos nominaban a los alcaldes, o sea, los senadores, representantes, el directorio, un poco lo nacional, entonces buscaba un alcalde, que Juan Guillermo Restrepo, Jaramillo, o que yo no sé qué. Ya es al contrario, el alcalde, y si vas a ver, hay más de 5 o 6 que yo recuerde, elige senador. Por ejemplo, lo voy a poner casos extremos y raros. El de Cúcuta a la esposa, el de Pereira a la esposa, el de Medellín a la hermana, etcétera. Pero no es un caso, ni 3 ni 5, son muchos. Y lo mismo gobernadores. Muy bien, entonces, terminando este debate que tenemos aquí de conversación del Congreso, que es una mirada muy angustiosa, hombre. Mucho. Vámonos, elegido el Congreso, terminadas las consultas, vámonos a la consulta. Hay consultas para la presidencia, ya pasamos a la presidencia. Pasemos a la consulta para la presidencia. Que es concomitantes y entonces, con la elección de Congreso. 8 de marzo, estamos grabando el 16 de enero, es muy importante tener eso presente, porque te quiero decir... Febrero. El 8 de marzo la elección. Sí, correcto. Y estamos grabando... 2 semanas antes. Estamos grabando el 16 de enero. Entonces, esto lo digo, es muy importante por lo siguiente, porque en la presidencia hay unos cambios enormes en días. Yo el caso que pongo siempre, para que la gente entienda lo raro que puede ser eso, es o muerte, que hay una espada de Damocles que es terrorista, Damocles no, sí. Una espada de Iván Márquez, sobre todos los candidatos de la derecha, de todos. Sin excepción. Esto es profesión peligro. Por ejemplo, yo nunca pensé, digamos, si alguien era cercano a Miguel, era yo. Y yo me moví con él, caminé junto, me monté en el metro, y un día me preguntaron en un programa de televisión, ¿y ustedes nunca pensaron que Miguel estaba en peligro? Y dije, yo no, sinceramente no. Entonces, volvamos a pensar en eso en primer lugar. Y lo que querés decir es que de un día para otro nos puede cambiar el panorama de lo que estamos conversando hoy. Sí, total. Okay. Segundo, el caso de Gary Hart, que lo pongo como ejemplo porque Gary Hart en el 88 él había sido candidato estamos hablando de Estados Unidos, en el 84 se presentó y le fue muy bien en las primarias demócratas. Y en el 88 ya era insuperable, ya iba a ganar las elecciones demócratas. Y una pregunta, en una rueda de prensa, acabó con la campaña. Una sola pregunta. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, claro. Senador Hart, ¿es usted, cómo es que llama cuando infiel a la mujer? Pero la palabra de tener relaciones extramatrimoniales, ¿es usted... ¿Infiel? No, pero infiel la palabra era...
Se me olvida ahí que nuestro consueta. Vígamo, ¿qué? No Vígamo, sino la palabra de Ayude pues a ver. Bueno, y entonces él se ¿Se paralizó. Pero antes había habido un informe en Miami Herald donde adúltero. Así le preguntó el periodista del Washington Post, senador Hart, ¿es usted adúltero? Y la verdad es que había fotografías en donde él con una asistente muy inteligente, muy bella, se volvió un personaje importante en ese momento de la política. ¿Tuvo algún romance? Tenía. Y entonces él, en lugar de decir sí, y en lugar de, inclusive, acuérdese, quien no tenga pecado que tire la primera piedra. Una cosa así. Y él mintió y listo, se acabó. ¿Mintió? Se acabó la campaña, estamos hablando de la campaña norteamericana, en el año 1988. Mintió. Por una mentira, ante las cámaras. Bueno, entonces, hoy en Colombia... Lo que le estaba pasando a Clinton, el juicio de Clinton también, por de bobadas, tuvo en jaque su presidencia. Sí, ¿no? sí. Allá en la sociedad norteamericana, el tema de la sinceridad, o sea, lo contrario, la mentira es básico. Aquí no tanto. Bueno, entonces, la verdad es que estamos en una circunstancia, digamos, muy frágil, porque hoy, 16 de enero, grabación, hay 5 candidatos. Pero perfectamente puede ocurrir que en marzo tengamos un cuadro completamente modificado, perfectamente. Lo voy a decir por qué. El señor Cepeda es un hombre con una mente producto de una formación horrible, que es el marxismo-leninismo, pero nunca la ha abandonado. Los demás la han abandonado. Los profesores universitarios casi todos fuimos marxistas. Yo por lo menos lo fui. Y pues un disparate desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico. Él viene de una corriente que milita en el marxismo-leninismo como una concepción de la política. Y esa concepción está hoy siendo derrotada en toda parte, particularmente por la política de Trump respecto a Venezuela, respecto a Cuba, por lo que ocurrió en Argentina, por lo que está ocurriendo en Chile, que se posesiona Kast, por lo que está pasando en México, al contrario, etcétera, toda esa corrupción y todo ese desgobierno y todo ese ascenso de los carteles de la droga. Y entonces, ese candidato, para mí, es un candidato frágil, pero a pesar de eso, hoy está marcando el 38%. Estoy hablando del candidato de los comunistas, el candidato amigo, la foto más emblemática de el señor que hoy comanda las encuestas, que se llama Cepeda. ¿Cuál es? No sé. Si yo te pregunto, vos me dirías ¿cuál? Y yo te digo, abrazado con Iván Márquez y Santrich. Esa es la foto emblemática de él. Y además, no sé, hay algo de sensación de energía que tampoco me gusta. Sí, o hablando de enfermedad y eso también, que se comenta. El segundo es lo que se llama un apolítico, un antipolítico, un outsider, etcétera. Total. Y esos candidatos son también muy frágiles, tanto en la campaña y más en la presidencia. ¿No? Te voy a contar casos. El primer candidato de la democracia, de toda esta etapa de la democracia brasilera que comienza en el 90, se llamaba Collor de Mello. ¿Qué hizo? Hace de cuenta el segundo aquí en Colombia hoy. Duró 2 años. Salió tallado. Claro, pero es porque es que lo público tiene unas leyes y como dijéramos una mentalidad. Fernando Collor de Mello. Sí, claro. O el Dan Quayle que te decía de los norteamericanos, o por ejemplo, el último es Castillo. Castillo era un profesor estúpido, ignorante, y eso duró menos de un año, o año. Bueno, me acuerdo mucho de Bucaram. Abdalá. Abdalá duró por ahí un año. Un año y pico, y metió una guerra.
Sí, sí, una guerra de mentiras, porque se le acabaron las balas en un día. Había, bueno, son casos, por ejemplo, ese, ¿te acordás una Estrada de Filipinas? Sí, sí, sí. Y así. Entonces, eso tiene esa fragilidad, pueden ser elegidos los dos, pero tienen esa fragilidad, por lo tanto la campaña puede dar un vuelco. En tercer lugar, en la encuesta de última de Atlas Intel, que es la que yo sigo como referencia, está Fajardo, y Fajardo tiene ya un antecedente que me hace pensar que podría estar ocurriendo lo mismo en marzo, y es que él no tiene realmente un asiento orgánico en la política. Él es un cuentazo. Y entonces ese cuentazo tiene un límite, decide el 14, el 15% y nunca pasa de ahí y luego se desfonda. Entonces van 3. El cuarto en la encuesta de Atlas Intel es Pinzón. Pero entonces Pinzón tiene un escenario paralelo a la campaña presidencial, y es que pertenece a una consulta. Es decir, hay un grupo de candidatos presidenciales que decidieron hacer entre ellos una consulta en marzo. Entonces, ¿qué podría ocurrir con ellos? Que son, los fuertes de esa consulta son el candidato o la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, Pinzón, que está marcando de segundo, y tercero estaba marcando a Aníbal Gaviria. Que inclusive ha ido cogiendo puntos, ¿no? Sí. Entonces, los otros son buenos tipos, pero está Oviedo, que está muy bajito, pero muy bajito. Vicky se desmoronó. Galán, el mismo Peñalosa que acaba de entrar hoy, 16 de enero, también entra como muy cusumbo, solo, muy frágil. Muy llanero solitario. Entonces... Pero eso sirve para apoyar al que entonces ahí están esos 5. Lo normal es que ese es, como decimos los abogados, el contradictorio, se formó el contradictorio. Pero, como te digo, hay hechos que son absolutamente imponderables, imposibles de predecir, que por lo tanto podrían mostrarnos en marzo una situación completamente diferente, que es la que ocurrió, por ejemplo, en la campaña del 18. La campaña del 18, si vos ves la encuesta, eso fue, creo que las elecciones creo que fueron el 15 de marzo, ese año, de Congreso, y también la de la consulta, y eso modificó completamente el mapa, y quien lo encabezaba, que era Fajardo, se derrumbó. Uno que iba de segundo, que era Vargas Lleras, comenzó a flaquear y a debilitarse, y Duque y Petro comenzaron a subir. En mi opinión, y lo digo públicamente, de los tipos más preparados que tiene Colombia como estadista era Vargas Lleras. Pero un acto desafortunado le hizo perder el afecto de la ciudadanía, ¿no? Lo que pasa es que los candidatos tienen que tener también una preparación psicológica muy grande, y él no la ha desarrollado, que es la tranquilidad, mirar todo el escenario y el horizonte, no lo personal, no ser tan personalista, etcétera, y el problema de Vargas Lleras fue ese. Una lástima. Gran aprecio y gran respeto como senador, estupendo también, ¿no? Claro, de esos líderes de bancada, realmente. Bueno, sigamos. Pinzón, tengo un afecto grande también, me parece que podría ser un buen presidente. Tiene experiencia, tiene una figura más de estadista y podría ser. Tiene condiciones para crecer, y de hecho eso es más lento de lo que yo pensaba, pero es el único que crece consistentemente. Ahí alguien hizo una estadística que era también muy engañosa, porque si vos tenés 2% y creces al 4%, creciste 100%. Pero pues, está en 4%. Pero es el único que crece consistentemente, y entonces ya hoy para él debe ser muy satisfactorio, está de cuarto en ese escenario en donde te digo que están Cepeda, de la Espriella, Fajardo y él. Y la candidata del Centro Democrático. Esa consulta puede estar definida, va a ser un photo finish, creo yo, entre Paloma y Pinzón. Puede ser.
Ahí el elemento orgánico es muy importante, pero no definitivo. Le voy a poner un caso. En las elecciones del 22 hubo una consulta que incorporó como a 5 personajes, entre ellos Alex Char, Federico Gutiérrez, ¿te acordás este senador conservador de Córdoba? Mansú, no, el que volvió a ser senador ahora, casado con una hija de Gaviria, ese. Ese. Barguil. Barguil. Y bueno, y alguien más. Hombre, eso lo hizo perderse como 4 años de todas partes de la política, ¿no? Sí. Y entonces, mira que el que más votos sacó, el que menos fuerza orgánica tenía, que era Federico. Entonces, y por ejemplo, en cambio, Barguil tenía un partido muy unido alrededor de él, muy sólida, y eso no le funcionó. Entonces, ¿cuánto de opinión y cuánto de llamémoslo voto orgánico? No sabría yo decirte, pero en el caso de Duque, indudablemente eran muy fuertes los dos. Nosotros sacamos una muy buena votación para el Senado, concurrente con la consulta, y él como candidato también logró una buena votación. No sé cuánto sería lo de votación de Senado versus lo de votación de partido. Se van desgranando la mazorca y vamos a llegar al final a una primera vuelta que estará Cepeda, que está de la Espriella, estará el candidato de las consultas, y estará también independiente Fajardo. Entonces quedarán yo 5 creo que como esos esos son. Indudablemente. La gente se preocupa que tantos candidatos, todo eso. No, aquí es corrientes. Entonces, evidentemente, la gran corriente de la extrema izquierda, una corriente, llamémosla independiente, antipolítica, etcétera, como decíamos ahora, pues de los outsiders, y la consulta del centro derecha, que yo la identificaría pues con el centro democrático y con Pinzón y Galán y Gaviria, y la consulta de una izquierda que le veo importancia solamente si es una consulta que define el candidato de la izquierda, porque ahí hay una discusión puramente práctica. Vamos a ver cómo se resuelve cuando pase este programa, y es que en mi opinión Cepeda no puede estar en esa consulta de la izquierda, porque él ya participó en una consulta interpartidista del artículo 7º de la ley que regula esas consultas. Ni lo mismo Quintero. Y lo mismo Quintero. Okay. Bueno, tenemos un panorama, señores, que esperamos conversarlo después de la elección de Congreso de la República y definición de las consultas. Claro. Estamos pues casados, doctor José Obdulio, para conversar después de esa semana. En la segunda semana de marzo. En la segunda semana de marzo, para ya no prever, sino analizar lo que ocurrió. Ya, y ahí sí calcular, y además viendo con las encuestas. Viene la primera... que yo espero que esté además ya declarada la inexequibilidad de la ley de las encuestas, para que nos permita tener encuestas semanalmente. ¿Cómo te parece que en Chile hay una empresa que la hace semanalmente, en tiempo frío y en tiempo caliente? Se llama CADEM, y eso nunca la han regulado, y además muy acertada. Y nosotros aquí hay que hacer la encuesta según nos dicte las normas del Senado de la República, es decir, imposibles. Imposibles. Muy bien, doctor José Obdulio, muchas gracias por este conversatorio que es tan ameno con usted. Muchas gracias por la invitación.